Hoy estaremos hablando sobre la Revolución Mexicana y su relación con el imperialismo y la Primera Guerra Mundial. Los integrantes de este equipo es un servidor, Carlos Said Colorado Galicia, López Marín Mariana, Reyes Cruz Zurizabaí y Rodríguez Carrillo Frida Sofía. Relación entre imperialismo, Primera Guerra Mundial y Revolución Mexicana. La relación que hay entre imperialismo y la Primera Guerra Mundial es muy directa, ya que el imperialismo fue lo que causó que se llevara a cabo la Primera Guerra Mundial. Imperialismo y Revolución Mexicana fue un golpe de Estado propiciado por Estados Unidos, una nación imperialista. Para empezar este tema, primero hay que entender qué es el imperialismo. El imperialismo, en pocas palabras, es buscar dominio y hegemonía sobre otras naciones, ya sea políticamente, militarmente, incluso hasta culturalmente. Y esto busca tener dominadas y subordinadas a otras naciones. El imperialismo está relacionado con la Revolución Mexicana en mayor parte por el dominio del petróleo mexicano, porque con el mismo las potencias europeas, Alemania, Francia e Inglaterra podrían posicionarse como la nación hegemónica del momento. Pues la importancia del petróleo mexicano en la Revolución Mexicana es la siguiente. La influencia del petróleo mexicano empieza de parte de las grandes potencias del mundo, al ser el recurso más valioso al casi detonar una guerra. Las naciones buscaban tener reservas y un lugar seguro de donde extraerlo. Ahí empieza el interés en México. Esto se remonta a la reunión de Porfirio Díaz y William Taft. Al Estados Unidos estar interesado por contratos de extracción de petróleo, al buscar el derrocamiento de Díaz, claramente financiado y respaldado por los Estados Unidos. Se empieza la Revolución Mexicana. De ahí surge el interés de Alemania de también buscar contratos de extracción de petróleo. De un lado se tenía la extracción de petróleo que querían hacer los estadounidenses y del otro lado se tenía la extracción que querían sacar los alemanes. Y en el momento ya había una potencia que estaba extrayendo petróleo. Los personajes de la Revolución Mexicana son Emiliano Zapata, que fue comandante del Ejército Revolucionario Constitucionalista de la parte del sur de nuestro país. Francisco Villa, comandante del Ejército Revolucionario Constitucionalista de la parte del norte. Pascual Orozco, líder revolucionario en apoyo a Francisco I. Madero. Porfirio Díaz, presidente de México durante más de 30 años. Victoriano Huerta, presidente de México tras el asesinato de Francisco I. Madero y José Pino Suárez. Woodrow Wilson, embajador de Estados Unidos. Álvaro Obregón, presidente de México durante 4 años. Francisco I. Madero, líder revolucionario en busca de la democracia. Venustiano Carranza, presidente de México, quien hizo valer la Constitución de 1917. Y el telegrama Zimmermann, en el que el ministro alemán de ese entonces le ofrecía a México territorio estadounidense si se aliaban o apoyaban la causa alemana. Y los países que tienen relación con estos personajes son Estados Unidos y Alemania, que en ese entonces eran principales potencias de la Primera Guerra Mundial. Armamento. En 1909 el presidente Porfirio Díaz se entrevistó en El Paso, Texas, y en Ciudad Juárez como el presidente de Estados Unidos, William Taft, y ahí empezó el derrocamiento de Porfirio Díaz. Cuando Taft vino a pedirle a que no se hiciera el proyecto del canal seco de Tehuantepec, que le iba a competir el canal de Panamá, que le diera una base militar a Estados Unidos en Baja California Sur, para desde ahí infiltrarse a Centroamérica, lo cual Porfirio Díaz dijo que no, lo que pidió una devaluación de la moneda y Porfirio Díaz dijo que no, el cual
pidió que su gobierno le dejara de comprar el armamento del ejército mexicano al recién nacido imperio alemán y que se lo comprara a Estados Unidos, a lo que Porfirio Díaz dijo que no. A su vez, podría decirse que el impacto de la Primera Guerra Mundial en el proceso revolucionario mexicano fue aún mayor, pues modificó el acceso al mercado de las armas y municiones, influyendo en el resultado de la contienda. A principios de agosto de 1914, al tiempo que estallaba el conflicto en Europa, en México los ejércitos revolucionarios norteños vencían al antiguo régimen encabezado por Venustiano Huerta. La lucha se realizó con armamentos adquiridos en Estados Unidos mediante recursos obtenidos con la incautación de ganado y de algodón de las grandes haciendas del norte del país. Sin embargo, tan pronto dio comienzo la guerra en Europa, todas las producciones, la producción armera y municionista estadounidense fue destinada a sus países amigos, Inglaterra y Francia. Dado que los constitucionalistas Carranza y Obregón ocuparon primero la Ciudad de México durante la segunda mitad de 1914, se hicieron de las fábricas de cartuchos y talleres de reparación de armas de Porfirio Díaz, había instalado, los que demostraron y trasladaron a Veracruz, permitiéndoles enfrentar la nueva contienda con algo de armas, porque aunque no fuera de la mejor calidad. Por otra parte, los villistas no tenían otra alternativa que adquirir sus armas y percheros del otro lado de la frontera. Para su desgracia, las circunstancias traídas por la guerra europea los obligaron a adquirir armas de contrabando de mala calidad y hasta usadas y costosas. La estrategia de Alemania y manteniendo todos neutral y ajeno a los conflictos existentes. Alemania no pudo aumentar las actividades clandestinas de espionaje en contra de Estados Unidos por parte de los alemanes en México. Alemania intensificó en México sus acciones clandestinas contra el gobierno de Estados Unidos, pero sin mucho éxito. Las acciones que tuvieron Estados Unidos en la intervención que tuvo Estados Unidos durante la Revolución Mexicana fue que los Estados Unidos jugaron un papel importante, pues apoyaron el movimiento antirreeleccionista y estaban de acuerdo con la rebelión de Bernardo Reyes y Félix Díaz contra Francisco y Madero. Cuando Taft era presidente, los Estados Unidos usaron a Pancho Villa y a Luis Terrazas para suministrar armas a Orozco. Cuando este fue derrotado, los Estados Unidos sabían de los planes de Bernardo Reyes y Félix Díaz para derrocar al presidente Madero en el periodo de 1911 a 1912. Autoridades del gobierno de Washington, D.C. se reunieron con Huerta y apoyaron la rebelión de Reyes Díaz, porque el embajador Henry Lane Wilson había concluido que Huerta protegería mejor que nadie los intereses de Estados Unidos en México. Durante la ocupación de Veracruz, el gobierno de Estados Unidos frenó el comercio de armas con México, pero continuó suministrando a Carranza. Los Estados Unidos pidieron a Villa que recomendase a alguien para tomar la ciudad después de que sus tropas partiesen en noviembre, pero como los hombres de Villa estaban muy lejos, Wilson entregó la ciudad a Carranza. Venustiano Carranza. Sus acciones más relevantes fueron ser la figura del ejército constitucionalista, el cual logró unir a los ejércitos de Zapata y de Villa, el cual logró quitar a Victoriano Huerta de la presidencia de México. De esta forma, en la convención de Aguascalientes no le otorgaron la presidencia del país a Carranza. Así Carranza huye a Veracruz. En ese lugar forma un nuevo ejército, el ejército carrancista, el cual fue financiado y respaldado por Estados Unidos. Con su ayuda se logra doblegar a los ejércitos de Villa y Zapata. De esta forma, Carranza logra llegar a la presidencia de México y redacta la Constitución de 1917.
De un lado se tiene Estados Unidos apoyando y financiando la revolución para evitar que México se involucre en la Primera Guerra Mundial, y de otro lado Alemania trata de contactar con México con ayuda del telegrama Zimmermann, el cual proponía una alianza en caso de que Estados Unidos entrara a la guerra y tener una forma de conquistar Estados Unidos o protegerse de cuál fuera la forma de Estados Unidos. Aspectos importantes de ambos videos y de la lectura. El imperialismo está relacionado con la revolución en mayor parte por el dominio del petróleo mexicano. La influencia del petróleo mexicano empieza de parte de las grandes potencias del mundo al ser el recurso más valioso. Carranza logra llegar a la presidencia de México y redacta la Constitución de 1917. De un lado se tenía a Estados Unidos apoyando y financiando la revolución para evitar que México se involucrara en la Primera Guerra Mundial. Porfirio Díaz se entrevistó en El Paso, Texas, y en Ciudad Juárez con el presidente de Estados Unidos, William Taft, y ahí empezó el derrocamiento de Porfirio Díaz. El impacto de la Primera Guerra Mundial en el proceso revolucionario mexicano fue mayor, pues modificó el acceso al mercado de armas y municiones, influyendo en los resultados de la contienda. La viuda de Doney llevó a cabo los últimos deseos de su esposo unos días después del sepelio del viejo petróleo en 1932. El petróleo fue uno de los productos clave con que se medía el poder internacional y la modernización industrial, tanto así que los representantes diplomáticos gastaban muchas hojas y mucha tinta en evaluar las actividades de las compañías del gobierno mexicano y de los trabajadores petroleros. Sin embargo, llegó una época extraordinaria marcada por los precios exageradamente elevados del petróleo y por una nueva gestión de Pemex, la de Jorge Díaz Serrano. En Estados Unidos, otras elecciones privadas no son tan abiertas ni comprensivas como la de Lord Cockburn, pero vale la pena que sean revisadas por el especialista. Bueno, la conclusión sería: el imperialismo fue el que causó y sigue causando los conflictos bélicos del mundo, y está a más naciones, como el caso de México en la Guerra Mundial.